Este repaso no le interesa a muchos. Recuerden que también hoy comienzan a tener la oportunidad de trabajar en el taller. Desde hoy hasta el viernes. El taller hoy al mediodía y el viernes hasta la tarde. Ese es el periodo de tiempo que vamos a dar para que ustedes pues, entreguen la lista de los ejercicios y, por supuesto, con los nombres. Uno de ustedes del equipo hace la entrega igual que siempre. Bueno, si no hay preguntas, para aprovechar el tiempo podemos empezar a explicar o recordar algunas cosas, ¿no? La transformada de Laplace tiene muchas aplicaciones. Nosotros vamos a ver las aplicaciones relacionadas más con las ecuaciones diferenciales, integrodiferenciales, integrales, sistema de ecuaciones. Así que vamos a ver un poco la transformada desde el punto de vista más matemático, vamos a decirlo así. Por supuesto, después van a ver ustedes aplicaciones en telecomunicaciones. Ya eso será cuestiones de las materias que ustedes verán más adelante. Pero la transformada de Laplace realmente es muy útil y además los prepara para entender otras transformadas. Ya les dijimos que el semestre que viene, Mate 2, van a ver la transformada Z, la transformada de Fourier. Pero además, en telecomunicaciones se utilizan otras transformadas. Esas son las más populares, las que más se usan, pero también en algunos momentos necesitan de la transformada de Mellin, de la transformada de Hilbert y otras transformadas. Bueno, por lo tanto, si usted entiende una, pues ya las demás se la hacen más fácil. Por eso es importante este encuentro con la primera transformada que están estudiando, que es la de Laplace, que la entiendan bien. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a ver una aplicación. Le dan una ecuación diferencial de segundo orden lineal con condiciones iniciales, ¿no? Segundo orden, aquí está explicado, hay que identificar bien y, por supuesto, al aplicar la transformada de Laplace a ambos lados de la ecuación diferencial y aplicar linealidad, llegamos a una ecuación algebraica. Aquí la tenemos. O sea que la idea es pasar de la ecuación diferencial a una ecuación algebraica, de resolver la ecuación algebraica, es decir, despejar a y en S, esta y mayúscula en S es la transformada de y en t, que es la incógnita de la ecuación diferencial. Fíjense que en el lado derecho se aplicó una identidad trigonométrica para poder utilizar la transformada del seno y el coseno. Seno del ángulo suma, seno de t más 1, se utiliza la identidad correspondiente y queda por linealidad en el lado derecho una combinación lineal entre la transformada del seno y la transformada del coseno. Bueno, estas transformadas se conocen, están en la tabla. Evidentemente van a tener que usar una tabla. Me imagino que ya la tienen lista para el examen. Y por supuesto que aquí en la tabla no va a encontrar nunca la transformada del seno de t más 1. O sea que no es que la tabla es el ayudante perfecto que todo lo da fácilmente, no. Incluso la tabla puede tener hasta 500 ecuaciones, fórmulas y no aparecer esta, ¿no? O sea que no es porque sea grande o pequeña, sino porque hay funciones que no van a aparecer en la tabla. Evidentemente hay infinitas combinaciones de funciones y tipos de funciones que no estarían posibles representarlas todas en una tabla. Por lo tanto, en la tabla van a aparecer las básicas. Bueno, aquí aplicamos la transformada y ven que aparece y en 0 y y' en 0. Recordamos que la transformada de la primera y segunda derivada están también, por supuesto, involucradas con los valores de la función y las primeras derivadas en 0. En este caso vale 0 y por lo tanto desaparecen estos dos sumandos que aparecen aquí, ¿no? Que es exactamente ese cuadrado más 1, factor común, pasamos para el lado derecho, vemos que ahora queda ese cuadrado más 1 al cuadrado, ¿ok? Y después de despejar y en S, pues calculamos transformada inversa. Mírenla aquí, y esto es por linealidad, la transformada inversa también es lineal. Está transformada multiplicada por el coseno de 1 y el seno de 1, que salen de aquí de aplicar la transformada al seno de t más 1 y utilizando la identidad trigonométrica.
Bueno, entonces, ¿esto puede aparecer en la tabla o no? La pregunta es, ¿qué pasa si no aparece en la tabla? Bueno, que deberían ustedes encontrarla por alguna de las propiedades. Aquí pueden utilizar, por ejemplo, el teorema de convolución, ¿no? Porque aquí tenemos el cuadrado de c cuadrado más 1 sería el producto de 1 sobre c cuadrado más 1 por 1 sobre c cuadrado más 1. Okay. Eso es producto de convolución. O utilizar la derivación de la propiedad de derivación de la transformada o cualquier otra propiedad. Y si está en la tabla, bueno, perfecto. Si está en la tabla, usted la coloca aquí y ya listo, ¿no? Ya teníamos la solución y aquí lo que se ha hecho es simplificar esto utilizando las identidades trigonométricas y como ven queda todo en función de t menos 1 y de t más 1. Bueno, esto es una simplificación un poco más, para que sea un poco más compacta esta solución, ¿no? Bueno, o esta, cualquiera de las dos, por supuesto, son las soluciones de la ecuación diferencial. Bueno, esto lo hemos visto varias veces y no hay nada nuevo que explicar aquí. Si tiene alguna pregunta, no creo, porque hemos hecho incluso prácticas en Telegram y han participado y han visto que no es muy difícil una ecuación diferencial lineal de segundo orden con coeficiente constante, el miembro derecho una función como el seno o cualquier otra función que tenga transformada. Ahora, la ecuación diferencial puede tener en el lado derecho una función definida a trozos, por partes. O sea que esta función de la derecha no es una función normal de la que hemos visto en las ecuaciones diferenciales del tema anterior, sino es una función que tiene, en este caso, bueno, realmente son dos, porque esto es 0 y esto es 0. Bueno, de 0 a 1 vale 0, de 1 a 2 vale t menos 1, de 2 a 3 vale 3 menos t, y de 3 en adelante vale 0. Bueno, esta es una función definida a trozos y aquí la posibilidad de utilizar la transformada de Laplace también es una opción muy cómoda porque de otra manera tendrían que resolver, bueno, varias ecuaciones diferenciales, ¿no? Para este tramo resolver la ecuación diferencial, después para otro, después ver cómo combinamos todas las posibles soluciones para las cuatro partes. Bueno, aquí la transformada de Laplace lo que hace es lo siguiente, utiliza la escalón unitario o función de Heaviside para representar a f de t mediante una sola expresión analítica. O sea que esto también es importante. Esto lo vamos a ver en otras transformadas. La transformada Z, la transformada de Fourier va a tener también, se van a ver cómo, pues usando la escalón unitario se pueden hacer simplificaciones de la función, ¿no? A ver, porque esto está aquí pegado. Bueno, vamos a ver. Entonces, después que tenemos a la función representada a través de la función escalón unitario, miren cuál es la idea, ¿no? Entre 1 y 2 ponemos u en t menos 1 menos u en t menos 2. Esto no es otra cosa que un pulso rectangular. O sea que esto vale 1 entre 1 y 2. Si vale 1 entre 1 y 2 y multiplica t menos 1, pues ya tenemos la parte esta de la función f que nos dice que entre 1 y 2 vale t menos 1. Fíjense que antes de 1 vale 0 y después de 2 vale 0. Ajá. Me está molestando esta. Ajá. Ok. Entonces, si esto nos está diciendo que vale 1 entre 1 y 2, quiere decir que fuera del intervalo 1 y 2, esta expresión vale 0. Por lo tanto, exactamente estamos separando a la función t menos 1 en este intervalo. Es una especie de filtro, ¿no? Está filtrando y está diciendo, bueno, en este intervalo me interesa solamente esta función. ¿Ok? Por eso el pulso rectangular es importante en telecomunicaciones, porque puede servir como especie de ventana o de filtro. Nos interesa la señal en este intervalo que valga esto, ¿no? Bueno, en el otro intervalo de 2 a 3 vale 3 menos t. Fuera del intervalo 2 y 3, esta expresión es 0. Por lo tanto, vemos entre 1 y 2 vale t menos 1, entre 2 y 3 vale 3 menos 3. Y así tenemos representada la función f de t en lugar de por 4 partes en una sola expresión.
sea que también se puede interpretar como encendido y apagado. Se enciende en t igual a 1, vale t menos 1, se apaga en t igual 2, se apagó esta parte, se emprende entonces en t igual 2 y nos da 3 menos 3, 3 menos t, y se apaga en 3 y vale 0 el resto, ¿no? Bueno, ok. Ahora, la pregunta que usamos aquí, usamos el segundo teorema de la traslación, ¿no? Ya ustedes lo conocen, el teorema de la traslación. Hay que acomodar, hay que multiplicar, simplificar y llegar a una expresión donde tengamos a la función escalón unitario con el argumento, en este caso t-1, multiplicado por la función en el argumento t-1. ¿Okay? Aquí también t-2, argumento t-2, t-3, t-3. Hay que acomodarla de esta manera usando todas las propiedades y las transformaciones que se hagan necesarias. Por lo tanto, la transformada, mírenla aquí. O sea que en el miembro derecho, esta función escalón, esta función definida a trozo, pueden haber tantas partes como se quiera. Lo que al final nos da es esta transformada donde aparecen las exponenciales por el segundo teorema de traslación. Bueno, el resto es lo mismo, despejar y luego aplicar la transformada inversa. Fíjense que aquí tenemos exponenciales y su transformada inversa van a ser escalón unitario, ¿no? Aquí sale el ejemplo de cómo calculamos la transformada inversa de este primer. Bueno, la primera es directa, por supuesto. Esto está en la tabla. Y aquí, bueno, pues hacemos una separación en fracciones parciales y nos quedaría entonces esta expresión multiplicada por u en t-1. Pero como es la misma que se repite 3 veces, pues entonces aquí lo que queda es u en t-2 y aquí u en t-3. Donde quiera que está la variable t en la expresión esta, que será transformada inversa de 1 sobre s cuadrado por s cuadrado más 9, pues ponemos t-1, t-2 y t-3. Por tanto, es automático. Después que usted tiene la primera, las demás salen directas. Y así tienen resuelta la ecuación diferencial cuando tenemos funciones en el lado derecho definidos por partes o a trozos. Bien, ese es un típico problema donde la transformada de Laplace se usa y es, por supuesto, muy probable que salga algo relacionado con el teorema de traslación, en las ecuaciones diferenciales, ¿no? Y la función escalón unitario. Otra de las cuestiones importantes es la convolución. Recordamos aquí un recordatorio. La convolución de dos funciones se define como una integral de 0 a t de la función f en gamma por la función g en t menos gamma de gamma. O sea que esta integral es lo que se llama la convolución de f por g. El producto de dos funciones no tiene transformada. O sea, el producto, la transformada del producto de dos funciones no es el producto de las transformadas. Ojo con eso, ¿no? Ahí vi que en algunos casos aplicaban esa supuesta propiedad que es falsa, ¿no? Lo que sí es verdadero que la transformada del producto de convolución, esto es un producto que no es un producto normal. Fíjense que es un producto de la función f por g que está dentro de una integral, bueno, la convolución, que también tiene muchas aplicaciones en telecomunicaciones. ¿Okay? Bueno, el producto de convolución, su transformada sí es el producto de las transformadas. ¿Ok? Bueno, entonces, ojo aquí, repaso de la convolución y de la transformada, de la convolución que nos da el producto de las transformadas. Bueno, quise recordar esto porque veo que a veces hay confusión. Y la transformada inversa del producto de dos funciones es la convolución, que es una integral. Por ejemplo, si yo quisiera calcular el producto del exponencial por el seno, tengo que calcular la transformada del exponencial y del seno por separado y multiplicarlas. ¿Ok? Ahora, si quiero la transformada de una expresión como esta, pudiéramos utilizar la convolución si factorizamos y nos damos cuenta que estos dos factores conozco sus transformadas inversas. La de 2 sobre s al cubo, este al cuadrado, y de s sobre s cuadrado más 1 es coseno. Por lo tanto, la transformada inversa de este producto es el producto de convolución de t al cuadrado por el coseno de t. Por supuesto, esta es una integral que hay que calcularla.
Esto es el producto este, ya sabemos por definición este integral y hay que calcular la integral para obtener la transformada inversa. ¿Okay? Bueno, ¿para qué sirve el producto de convolución? O para calcular transformadas de integrales, en este caso de ecuaciones integrales o integrodiferenciales. O sea que un problema que no habíamos visto antes era cómo resolver una ecuación integral de tipo convolución, o sea que donde aparezca nuestra función incógnita dentro de una integral, pero que aparezca el producto de convolución. O sea que aquí reconocemos que esto es el producto de convolución. ¿Okay? Entonces, aplicamos transformada igual a ambos lados. La convolución ya sabemos cómo se calcula, se despeja y luego se aplica transformada inversa, que es lo que siempre se hace. O sea que hay dos pasos básicos al aplicar la transformada. Primero, pasamos de la variable de tiempo a la variable de frecuencia, despejamos nuestra función incógnita en la ecuación algebraica y luego pasamos de la variable frecuencia a la variable de tiempo aplicando la transformada inversa. ¿Ok? Bueno, listo. Eso es lo típico. Y bueno, aquí en ese ejemplo, miren esta otra ecuación que es integral diferencial, íntegro diferencial. Aparece una integral y una derivada. Bueno, en este caso una segunda derivada. Para este tipo de ecuación íntegro diferencial necesitamos condiciones iniciales porque hay derivadas, ¿no? Bueno, si hay estas dos condiciones, esto es un problema de valor inicial para esta ecuación íntegro diferencial. Aplicamos convolución, aquí está explicado, resolvemos el producto de convolución, pero fíjense que hay una derivada segunda, por lo tanto va a aparecer al transformar la segunda derivada, la fórmula que hemos usado siempre para la segunda derivada. Y aquí inmediatamente utilizamos las condiciones iniciales. Al calcular la transformada de la derivada en la convolución. ¿Okay? Bueno, entonces el resto es lo mismo. Se despeja y se pasa a la transformada inversa. Aquí está la comprobación de que esta es realmente la solución. Si quieren, no es obligatorio, solamente si quieren. Bueno, y aquí al final se proponen una lista de ejercicios para la práctica sobre estas cosas que estamos repasando aquí. ¿Okay? Bueno, quería mostrar también un examen viejo, pero bueno, es un examen igual, ¿no? Del 2016, cuando las clases eran presenciales, ¿no? Siempre hay una pequeña diferencia entre un examen presencial y un examen como lo hacemos ahora a distancia, remota, ¿no? Bueno, pero más o menos para que practiquen y vean el tipo de ejercicio que pueden salir. Por ejemplo, aquí piden aplicar la transformada de f de t y la transformada inversa de f de s. F de t, como ven, aparece el escalón unitario, multiplicando una integral. Recuerden, transformada una integral, se utiliza la transformada, el producto de convolución cuando aquí aparece 1. Fíjense que esta integral que tenemos aquí no es un producto de convolución, a no ser que ustedes la puedan considerar como que está multiplicada por 1 y 1 es la función evaluada en t menos r, ¿no? Bueno, entonces eso es una fórmula que ya vimos, pero fíjense que hay una traslación, un retardo en el tiempo de una unidad. O sea, u en t menos 1 la integral va de 0 a t menos 1. Bueno, utilicen aquí el segundo teorema de traslación y además la transformada de una integral. Miren aquí una función en la variable s, en la frecuencia, y le piden calcular la función en el tiempo. ¿Okay? Entonces, como esto es un logaritmo, aplican propiedades de los logaritmos, bueno, aplican derivación para eliminar el logaritmo y ya. Después calculan la transformada inversa. En la segunda pregunta, este examen de hace 5 años atrás, le pedían demostrar esta propiedad, ¿no? La transformada inversa de f de s sobre s es esta integral. Fíjense que esta misma fórmula es la que vamos a utilizar aquí para calcular la transformada de esta integral. La transformada de esta integral va a ser la transformada de la función r cuadrado coseno hiperbólico de r sobre s. Eso es lo que están pidiendo que demuestren, pero en el sentido inverso. O sea, no aplicar aquí de t a s, sino de s pasar a t. Bueno, y aplicar la propiedad esta que piden demostrar para calcular la transformada inversa de esta función. Una integral impropia, bueno, la
lo que usamos aquí para calcular transformada de la integral impropia no lo hemos visto en este semestre. Ya les digo ya que hay una pequeña diferencia porque no hay mucho tiempo para ver toda la materia y las cosas que no son tan importantes se han reducido por los momentos, ¿no? Por los momentos. Entonces, esta integral impropia no vamos a explicar. Ni ustedes tienen que estudiar cómo se calcula la integral utilizando transformada, pero sirve también la transformada para encontrar, demostrar la convergencia y encontrar el resultado de esa integral impropia. Bueno, esta pregunta sí, la hemos visto. Es una ecuación íntegro diferencial, acabamos de explicar. Pero fíjense, en esta ecuación íntegro diferencial aparece una delta. Y si se involucra aquí una ecuación de segundo orden, ordinaria, ¿no? Ecuación diferencial de segundo orden, con un producto de convolución, con una función delta. Hay tres cosas aquí que deben saber para resolver este problema. ¿Ok? Y por último, aquí pedían resolver o encontrar la solución X, solamente la X, de este sistema de dos ecuaciones diferenciales con condiciones iniciales donde la función f de t es una función a trozo. Dice cómo se combinan sistemas con funciones a trozo, ecuaciones íntegro-diferenciales con delta de Dirac. Y esto, bueno, pues es todo lo que hemos visto excepto esta pregunta. Lo demás, prácticamente lo hemos visto todo, ¿no? Bueno, resulta que aquí está todo el examen resuelto porque esta es la clave con la cual se corrigió ese examen y ustedes pueden, pues, después que resuelvan los ejercicios, como práctica, ver cuál es la respuesta y si ustedes obtuvieron la respuesta correcta o no. Por lo tanto, entrar a analizar todo, bueno, la pregunta 3 no la tienen que estudiar, pero pueden ver aquí cómo se calcula la integral impropia que da pi cuarto, utilizando la transformada de Laplace. Miren aquí la ecuación íntegro diferencial y aquí en la pregunta 5, cómo se resuelve el sistema de ecuaciones diferenciales para encontrar solamente X. La Y no hace falta, no pedían aquí la Y, sino solamente la X. Bueno, para ahorrar tiempo y que el examen no sea tan largo. Bien, entonces este repaso, bueno, hay muchas cosas que no vamos a repetir otra vez todas las clases, sino simplemente quise dar una panorámica así de lo más importante que hemos visto en este tema que vamos a evaluar. Entonces, bueno, de haber visto el repaso y haber recordado las cosas más importantes, pues por supuesto, como dijimos ayer, esta era la clase para aclarar las dudas, traer las preguntas y por supuesto, si es posible, se les aclara y si no, se puede hacer así de manera verbal, se puede resolver el problema y se los paso por el Telegram. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ya, el resto de la clase queda para ustedes, para que participen, digan qué es lo que no entienden. Si todo lo entienden y todo es fácil, bueno, perfecto. Esperamos el día del examen, a ver si es verdad. Profe, Ajá. ayer en el Telegram, cuando estábamos resolviendo los ejercicios, quedé con la duda de que usted dijo que, sí, Daniel, y dijo que el ejercicio que mandé estaba mal, y quedé con la duda porque estaba mal, no entendí. Porque le explico lo que pasó. Yo lo resolví tal cual como los otros dos, pero la diferencia es que al final, o sea, con el resultado que me había dado, lo traté de reducir con unas propiedades de trigonometría. De esas que dicen que si seno de x menos cierto ángulo se transforma en coseno y así. Pero A ver, entonces, no sé, no entendí el error. Si me lo a puede ver, explicar, por favor. usted puede haber utilizado, haber querido simplificar, pero no tuvo la solución correcta. Porque el seno, a ver, no recuerdo exactamente cuál era a ver si tengo el Telegram por aquí y te busco bueno, si abre. Bueno, que utilizaste mal esa identidad que tenías ahí no estaba correcta. A ver, vamos a ver si abrió aquí Telegram. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su...? Daniel, es Daniel Córdoba. A ver, Daniel Córdoba, aquí está, ¿no? Esta Ajá, es. sí, Ajá. sí.
que tenemos aquí. No, pero el problema es que tú tienes aquí 3 pi medio. El coseno, el seno de t menos 3 pi medio. Es menos coseno por las propiedades que había sacado. ¿Por qué la propiedad? Bueno, no sé, yo conseguí la propiedad. Tú lo conseguiste la propiedad. Bueno, tienes que probarlo, tienes que probar eso ahí y además me parece que no da esto exactamente. El coseno de t menos pi medio sí da esto. De pi medio, pero en 3 pi medio no da esto. Yo dije que todo estaba bien, excepto cuando calculaste aquí el paso final, ¿no? El paso final te da un coseno de esta diferencia. Yo creo que no. Pero y lo que pasa es que quería probarlo, o sea, si daba el mismo resultado simplificado o no, pero no sabía cómo manejar con el de la función esa de U. No, está bien. Entonces, hasta aquí está bien, esto está bien aquí, a ver si. O sea, ese cambio sí es aceptable, de pero pi el otro... medio y este 3 pi medio, no, que no veo bien aquí, 3 pi medio la cosa. Sí, menos. Y entonces usted aplicó las identidades, pero yo creo que por aquí esta identidad no se cumple. De todas formas, bueno, te dije que no estaba bien para que revisara aquí esta última parte. Sí, estoy revisando ahí. Okay, pero el resto está bien, todo está perfecto. Aplicaste transformada correctamente, despejaste, aplicaste transformada inversa. Ok. Aquí está bien, todo está bien. Y pero ahí, bueno, en la última parte donde me pareció, no entré en mucho detalle, pero me pareció que no era correcto decir que el seno de t menos 3 pi medios era menos pi coseno. medio era el coseno. Menos coseno, porque cambié el signo ahí. Al menos coseno. Bueno, después tengo que ver con Carlos, ¿no? Pero bueno, todo estaba bien, eran detalles, ¿ok? No se pudo, profe. Ok. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Bueno, entonces, nada, esperen. Bueno, yo pensaba ponerlo a partir de las 12 del día de hoy, pero puedo adelantarlo un poquito más si ustedes quieren. Abrirlo a partir de las 10 para que empiecen los que tengan tiempo y tengan posibilidad a trabajar en el taller. ¿Ok? O sea que a las 10 voy a permitir que, bueno, empiecen a trabajar en el taller, que va a aparecer, como siempre, en módulo 7. Y como siempre, van a subir los resultados a módulo 7. Ponen, por supuesto, el que va a entregar, el que va a enviar la respuesta, ponen los integrantes del equipo. ¿Ok? Bueno, entonces, esperemos ya. Vamos aquí de esta clase directo al examen el próximo martes. ¿Ok? O sea que no hay más clases hasta el próximo martes. Dijimos que la clase de hoy era la que permitía que ustedes aclaran todas las dudas. No va a haber más clases, sino que lo que va a quedar es el taller, donde nos aclaran dudas, y directo el martes tendríamos el examen parcial. Ya saben qué materia va, todo lo que hemos estudiado sobre transformada de Laplace y nada, pues a estudiar. Bueno, nos despedimos entonces. Chao. Chao, profe.